Te doy la bienvenida a la lección número 6 de este curso gratuito para sacar los acordes de cualquier canción. Te recuerdo que aquí y en la descripción del vídeo tienes la lista de reproducción para ver el contenido ordenado. En esta lección te voy a enseñar el mapa de acordes para guiarte en las canciones que comiencen con un acorde menor. Este mapa es parecido al de Do mayor, pero con más opciones. Y es que las tonalidades menores suelen ser más versátiles que las mayores, es decir, suelen tener más variaciones y posibilidades. Pero tampoco es para tanto, ya verás que al final el proceso es el mismo. Vamos a ver primero este mapa en la pantalla y lo comentamos. Te aconsejo que en algún momento pauses el vídeo y lo copies a mano porque lo necesitarás más adelante. Bueno, sé que esto puede intimidar porque hay más opciones que en Do mayor, pero no es que sea más difícil porque el concepto es el mismo. Además, con la práctica, tu intuición musical irá mejorando y algún día no necesitarás mirar a todo este mapa. Al igual que sucede en el mapa de Do mayor, el primer acorde siempre será el grado 1, que en este caso, como ves, es el acorde de La menor. Si te fijas, está en minúsculas porque se trata de un acorde menor. Este, por ejemplo, el 4 también está en minúsculas porque es Re menor. Este 3 está en mayúsculas porque es Do mayor, etc. Si te fijas, las tres primeras posibilidades que tenemos que buscar son las mismas que en Do mayor, es decir, los grados 5, 4 y 6. La diferencia es que, como la tonalidad menor es un poco más versátil, también a veces nos saldrán otros grados después del primero, como el tercero o el séptimo. De todas formas, incluso en el modo menor, es más habitual que después del primer acorde vayan el 5, el 4 o el 6. Fíjate que igual que para Do mayor, siempre encontraremos una combinación de 4 acordes independientemente del camino que elijamos. Por ejemplo, imagina que nos vamos por aquí, un acorde, 2 acordes, seguimos por aquí, 3 acordes y 4 acordes. Ahora imagina que cogemos otro camino, por ejemplo, un acorde, 2 acordes, 3 acordes y 4 acordes. Y así con todos los caminos. Ahora imagina que nos vamos por la izquierda, un acorde, 2 acordes, 3 acordes y 4 acordes. Siempre vamos a encontrar 4 acordes, da igual el camino que elijamos. Ten en cuenta también que en este caso el grado 5 tiene 3 posibilidades. Aquí debajo te lo indica, Mi mayor, Mi menor o Mi séptima. Y eso lo tienes siempre que veas un grado 5, tienes todas estas posibilidades. En cada canción habrá que probar cuál de estas 3 posibilidades le queda mejor. Muchas veces las opciones Mi mayor y Mi séptima son intercambiables, y si queda bien Mi mayor, también quedará bien Mi séptima, y es una cuestión de gustos elegir cuál quieres. Te recomiendo ahora que pauses el vídeo y que te tomes el tiempo de copiar este mapa en un papel horizontal. Te vendrá bien tenerlo delante a la hora de sacar canciones menores. Bueno, pues ahora voy a recorrer con la guitarra todos los caminos de este mapa para que los escuches. Lo único es que el grado número 5 lo voy a hacer siempre con Mi menor cuando es un acorde intermedio y con Mi séptima cuando es el último acorde. Lo haré así simplemente para ahorrar tiempo, porque si no, si te enseño todas las posibilidades y repito cada camino 3 veces para enseñarte las 3 posibilidades del acorde del quinto grado, podría ser eterno y podríamos estar aquí toda la tarde. Así que lo voy a hacer así para ahorrar tiempo, pero que sepas que en realidad tienes más opciones de las que vas a escuchar. También le voy a poner algún ritmo que improvisaré sobre la marcha para darle interés, pero recuerda que eso no es importante ahora mismo. Bueno, pues vamos a empezar por el camino de la izquierda, 1, 5, y vamos a ir tocando todas las posibilidades.
Vale, ahora vamos a ir a la ramificación del 1-4, la menor, re menor. Y ahora vamos por el camino central, 1-6, la menor, fa mayor. Y ahora vamos por grado 1 y grado 3, la menor, do mayor.
Y por último, vamos a la rama de la derecha del todo, 1, 7. Ahora que hemos escuchado las posibilidades más comunes, vamos a ver algunos ejemplos de cómo podríamos sacar canciones utilizando este mapa. Y vamos a empezar por Bésame, bésame mucho, de Consuelo Velázquez. Bueno, va, que ya somos unos expertos, vamos a hacer lo de las palmaditas o lo que sea. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche. Bueno, ya sabemos dónde van los acordes, ¿no? Ahora, ¿en qué nota empieza? Pues en la 1, 3 o 5 del acorde, vas probando, yo ya he hecho mis pruebas y empieza en la nota número 1 del acorde, que yo lo que hago es bajarle una octava, bésame, porque luego la canción se va muy por lo agudo, entonces necesito empezar por esa octava grave. Bésame. Es un poquito grave al principio, pero luego la canción sube, así que me conviene empezar ahí. Entonces empezamos con el grado 1, ya lo sabemos. Bésame. Luego lo vuelve a tocar otra vez de relleno, pero realmente no hace falta. Podrías hacer bésame, bésame, y ahí cambiar de acorde, ¿vale? Yo lo toco 2 veces, como es una canción lenta, para rellenar. Entonces, en bésame, ahí tenemos otro acorde distinto. Bueno, pues vamos a nuestro mapa, yo lo tengo aquí delante, y la primera opción hacia la izquierda es el grado 5. Vamos a probarlo en menor. Bésame, bésame mucho. No es que quede mal, pero la canción no es así. Antes de sacar una canción tienes que haberla escuchado y tenerla más o menos en la cabeza. Entonces, si la sabes, sabrás que no va por ahí. Entonces vamos a probar con la siguiente opción en nuestro mapa, que es el grado 4, re menor. ¿Vale? Bésame, bésame mucho. Y, en efecto, es esa opción, la correcta. Vale, ahora sucede algo curioso. Para no estar eternamente aquí, te voy a ir diciendo yo más o menos cómo va la canción, porque si no podríamos estar toda la vida. Pero aquí sucede que el grado 4 se repite varias veces. Fijaos, tenemos un ejemplo en el que el segundo acorde es el que se repite. Mucho. Otra vez. Como si fuera esta noche la última vez. Y ahí cambia. ¿Vale? Entonces tenemos varias veces el grado 4. Tenlo en cuenta que eso también puede suceder. Bueno, el grado 4 se repite 3 veces concretamente. Mucho. Como si fuera esta noche. Y en noche es cuando cambia el acorde. Vamos a probar en esta rama 1, 4, 5. A ver. Como si fuera esta noche. Uy, queda un poco raro. Vamos a probar en mayor. Como si fuera esta noche. También queda raro. Pues ya sabemos que 1, 4, 5 no es. Vamos a probar 4, 6. Como si fuera esta noche. Vale, ese sí que nos queda mejor. Entonces lo podemos dar como válido. 1, 4, 6. Y después el grado 6 se subdivide en 3 partes. 5, 3 y 7. Pues vamos a probar la de la izquierda primero. Después del 6 vamos a probar el 5. Y lo vamos a probar en menor. A ver. Como si fuera esta noche la última vez.
No del todo, vamos a probar en mayor. Como si fuera esta noche la última vez. Mejor en mayor y en séptima. Me gusta más séptima porque es más dramático ese acorde dominante, pero como sabes podría funcionar mayor o séptima. Como si fuera esta noche la última vez. Mejor en séptima. Vale, pues ya lo tenemos. Tenemos la vía de 1, 4, 6, 5 con séptima. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho. Bueno, voy un poco más rápido ahora porque ya sabemos cómo va este proceso. Vamos a por la siguiente canción. Habana, Unana. Esta canción, Habana, de Camila Cabello, que se hizo muy famosa hace un tiempo y sonaba en todos los sitios. Bueno, la melodía de esta canción me viene mejor por aquí. Habana, Unana. Por tanto, voy a poner el capo en el traste 3, que es donde mejor me viene para esta canción. Bueno, ya tenemos el capo puesto. ¿Dónde van los acordes? Habana, Unana. Otro ejemplo de anacruza, no es Habana, Unana, eso queda raro, es Habana. ¿Ves? La sílaba fuerte es Habana, no es Habana. Entonces, Habana, el acorde va en Habana. Por tanto, empieza la letra primero, Habana, y en la segunda sílaba es donde va el acorde. Habana, Unana. Half of my heart is in Habana, Unana. Half of my heart. Half of my heart. Oh my God, half of my heart is in Habana. Bueno, y la entonación, ya te lo digo yo, empieza en la nota 3 del acorde, que es la cuerda 2, que yo la canto una octava grave. Habana, Unana. Bueno, pues empezamos con nuestro grado número 1. Habana, Unana. Y en ese na, a ver qué acorde le queda. Pues vamos a nuestro mapa, después de grado 1 viene 5, vamos a probar. Habana, Unana. No le queda bien, vamos a probarlo en mayor. Habana, Unana. Tampoco, vale, descartada esa vía. Vamos a la vía de grado 1, grado 4. A ver qué tal. Habana, Unana. Un poco raro. Vamos a ir para el centro, que es grado 1, grado 6. La menor, fa mayor. Habana, Unana. Ese sí. Bueno, y ahora después del grado 6, si has escuchado la canción, sabrás que hace un acorde, pero la chica no canta. Hace Habana, Unana. Acorde sin cantar. Pues vamos a ver qué acorde podría quedar bien ahí. Simplemente vamos a seguir el recorrido. Después del 6 tenemos 5, 4, 3 como opciones principales. Vamos a probar la de la izquierda, que es el 5. Vamos a probar con la opción menor. Habana, Unana. Bueno, no queda mal, podría ser, pero vamos a probarlo en mayor, a ver si queda un poquito mejor. Habana, Unana. Oh, vaya, si has escuchado la canción, te darás cuenta de que ese acorde encaja perfectamente con cómo funciona esta canción. Vale, y después de este grado 5 sucede algo curioso, y es que si hacemos el truquito de las palmadas, Habana, Unana, half of my heart is in Habana, no nos dan ganas de hacer una palmada hasta que la chica hace half of my heart is in Habana, hace como ahí no nos dan ganas de poner ningún acorde. Entonces, es un caso curioso de una canción que no tiene 4 acordes, que solo tiene 3 acordes. Habana, Unana, half of my heart is in Habana. Y ya está, solo tiene esos 3 acordes la canción. Luego, si eres un poquito más avanzado y tienes más soltura con los dedos, puedes intentar imitar el ritmo original de la canción, que hace algo parecido a... Habana, Unana. Aunque la verdad es que es bastante difícil hacer ese ritmo y cantar a la vez. Son demasiadas cosas, tendría que practicarla.
En fin, vamos a ir ahora al último ejemplo y este va a ser curioso, porque a veces resulta que tienes melodías en la cabeza, pero no te sabes la letra. Por ejemplo, imagina que acabas de ver la película de Los niños del coro y te ha gustado mucho la melodía de la canción principal. Pero resulta que no sabes francés, como es mi caso. Yo no sé francés y tampoco me sé la letra de esta canción, pero sí que me sé la melodía, más o menos, la tengo en mi cabeza. Bueno, pues puedes utilizar este mismo proceso, este mismo mapa, para ponerle los acordes a esa melodía, aunque no te sepas la letra. Entonces esta melodía empieza con la nota número 5, pero le bajo una octava. ¿Vale? Los acordes van ¿vale? No hace falta ni que entones, como si estuvieses ahí rapeando. Ahí van los acordes. Entonces, primer acorde, grado 1. Segundo acorde, pues vamos a probar con el 5. Venga, un poquito fluido, ¿eh? No, queda raro. Vamos a probar en mayor. Tampoco. Nos olvidamos de esa vía. Venga, segundo, 1, 4. Vaya. Sí, queda bien ese. Bueno, pues seguimos probando. 1, 4. Vamos a hacer 1, 4, 5. No queda bien. 1, 4, 5 mayor. No queda bien. Vale, 1, 4, 6. Bueno, podría ser, pero no. Si te sabes la canción, no. Vamos a probar 1, 4, 3. Tampoco. Entonces, vaya, hemos usado nuestro mapa, 1, 4, 5 no funciona, 1, 4, 6 tampoco y 1, 4, 3 tampoco. Pero se nos ha olvidado hacer una cosa, se nos ha olvidado repetir el mismo grado. A ver si va a ser eso. Oh, vaya, era ese el problema, que tenemos que repetir otra vez el mismo grado. Pues ya sabemos que es 1, 4, 4. Después de 1, 4, 4... volvemos a hacer el proceso. Grado 5, no funciona. Grado 5 mayor, tampoco. Vamos a probar grado 6. Tampoco. Vamos a probar 1, 4, 3. Ese sí. Bueno, pues ya lo tenemos 1, 4, 4 y 3. Y luego, para que no nos pase lo mismo, vamos a ver si otra vez el 3 funciona. Vamos a hacer 1, 4, 4 y luego 3, 3, para ver si ese es el caso. Vaya, parece que sí. ¡Qué pillín el compositor! Está repitiéndonos los grados, ¿eh? Bueno, pues ya tenemos 1, 4, 4, 3, 3 y luego vamos a probar 5 menor, a ver qué tal. Un poco raro. Va a quedar mejor con el mayor. Pero aquí tenemos una cosa curiosa y es que tenemos 4 acordes, pero la canción sigue. Nuestro mapa solo nos deja 4 acordes. Bueno, pues a lo mejor es que esta canción es un poco más especial y no es la típica canción que suena en la radio con 4 acordes y ya está. Bueno, pues nada, vamos a ir probando más allá del mapa, vamos a explorar territorios desconocidos. Ya sabemos que hace 1, 4, 4, 3, 3, 5 y después del 5, ¿qué vamos a probar? Pues el 1 otra vez. Vale, va bien, después del 5, el 1. Y después de eso, ¿qué va? Pues nada, seguiríamos probando grado por grado y ya te digo yo que viene otra vez el 5 y esta vez en dominante.
Turu tu tu tu, turu 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 turum, turu turum turu turum turu turum tun, tun pam 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 taratam tan, tarapapam pam pam papapam pam parapapam. Y después hace exactamente lo mismo, pero sin repetir los acordes. Luego eso de pam, 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 es la misma progresión, pero una vez el grado 1, una vez el grado 4, una vez el grado 3 y una vez el grado 5, esta vez con dominante porque es el final. Pam, 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 pa, pa, pam, pam, taram, pam, 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 pa, pa, pam, pam. Bueno, y aquí tenemos un ejemplo un poquito más complicado, pero tenemos 1, 4, 4, 3, 3, 5, 1, 5 con 7 y luego para la otra parte 1, 4, 3, 5, 1, sin repetir los grados. Na, 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 na. Ni, 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 ni. Ni, 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 ni. Tirim, pam, pam, pa, pa, pam, pam, taram, pam, 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 pa, pa, pam, pam, taram, pam, pam. Bueno, igual que sucede con el mapa mayor, si practicas mucho, mejorarás tu intuición musical. Algún día los acordes te vendrán al oído como por arte de magia y no necesitarás el mapa. Pero ten paciencia porque ese día puede tardar en llegar. Tú practica y el resultado ya llegará solo. Recuerda que si no te encaja alguna de estas progresiones en el mapa, simplemente prueba con todos los grados que te sabes hasta que encuentres el que mejor te funcione. Asegúrate también de que la melodía esté más o menos bien entonada porque si no, no te encajará ningún acorde. No hace falta que esté perfecto, yo como puedes comprobar no entono perfecto, pero aún así más o menos las notas están más o menos donde tienen que estar y por eso puedo encontrar los acordes. Pero si estás súper desafinado, sí que te va a costar bastante trabajo encontrar el acorde correcto. Bueno, pues en este punto ya tienes una muy buena base para sacar los acordes de la mayoría de las canciones populares. En realidad, esto es prácticamente todo lo que necesitas saber. Solo tienes que practicar mucho para integrarlo. Y eso ya es trabajo tuyo. Ya nos acercamos al final. En el próximo vídeo vamos a establecer unas conclusiones y reflexiones generales a modo de cierre. Así que nos vemos ahí, donde también aprovecharé para darte una cálida despedida y darte las gracias por tu tiempo. ¡Hasta luego!